lista, les queremos anunciar que tenemos unos regalos para ustedes. Tenemos 15 becas para el Congreso Veterinario de Monterrey, que se va a llevar a cabo la semana que entra. Entonces, lo único que les pedimos es que los que vayan a participar por estas becas, sí de verdad tengan oportunidad de ir para que si nada más participan para, pues por participar y por la emoción del gane, pues bueno, le dejemos esas becas a alguien que sí podría asistir, ¿sí? Entonces, listos, son 15 becas y el único requisito es que quienes vayan a escribir ahorita, y ahorita les voy a dar la instrucción, pero necesitamos que estén registrados previamente su hospital esté registrado previamente en Master Series. Nosotros tenemos la lista de todos los que ya están registrados en Master Series. Entonces, estos 15 que me tienen que escribir ahorita en el chat de Zoom, tienen que estar registrados en Master Series para ganarse una beca. Así que adelante, comiencen a escribir. Ya Armando está listo para tomar nota y les haremos saber quiénes son los ganadores seguramente el día de mañana. Créanme que el programa está buenísimo, es un congreso siempre muy divertido, la pasa uno muy bien y creo que el valor académico también es de muy alto nivel. Así que adelante, los que quieran participar en esto, ¿ok? Oigan, vamos a empezar entonces con nuestro último socio comercial antes de dar paso al tema de hoy. Jackie, buenas noches, ¿aquí andas? Hola, sí, aquí ando. Buenas noches, ¿cómo están? Ay, oye, Jackie, perdóname, déjame hacer una corrección. No es en el chat, es en el menú que tienen ustedes de preguntas y respuestas. Ahí es donde van a poder obtener las becas, ¿va? Por favor. Perdón que esté acá ahora, no esté en la computadora conectada. Nos tocó venir como a consulta con mi papi, pero bueno. Pues Hills nada más quiere recordarles un poco la parte del alimento de ONC. Por favor, me das la siguiente. Recordemos cuáles son como sus beneficios desde un alimento con un sabor excepcional, que es altamente calórico, que tenemos tanto proteínas, grasas, carbohidratos, que son altamente digeribles y sobre todo una carga muy buena de ácidos omega 3 que nos van a estar ayudando con toda la parte de la inflamación en los pacientes que están atravesando pues por este proceso tan horrible como es el cáncer o para aquellos pacientes que están atravesando por alguna enfermedad grave. Entonces es importante siempre tenerlo como súper importante, así como una cantidad adecuada de aminoácidos esenciales y L-carnitina para el mantenimiento de la masa muscular y sobre todo está adicionado con nuestra tecnología de ActiveBiome que nos va a estar ayudando muchísimo en la parte de la calidad de las heces. ¿Empiezas con la siguiente, por favor? ¿Y qué creen? Buenas noticias. Todos ustedes conocían ya el alimento seco en canino, el alimento seco en felino y húmedo en felino y ya está disponible en México por fin, después de una gran negociación y muchos trámites con Sader, pues ya tenemos la lata canino disponible en México y ustedes ya la pueden empezar a solicitar con su distribuidor autorizado. Depende mucho de la zona, es el tiempo en el que ya se está empezando a entregar este producto. La siguiente creo que sí, justo. Por favor, también recuerden nuestra garantía de satisfacción 100%. Esto, acuérdense, si alguno de sus clientes no consume alguno de los productos, no se tienen que estar peleando, no tienen que presionar al cliente o sentirse presionados ustedes porque no tengan un respaldo por parte de la marca, por todo lo contrario, van a tener un respaldo por parte de nosotros. Lo único que tienen que hacer es llamar al 01800 que viene en los laterales o en la parte de atrás de nuestros bultos y nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso de reembolso o de cambio de producto. Ustedes no se tienen que preocupar por absolutamente nada. Y pues por parte de Hills eso era todo lo que traíamos. Una buena noticia, la lata, perdón, ONC canino ya está presente en México. Pues sí, es buena noticia, Jackie, porque este es uno de esos productos súper, se pintan muy bien para lo que necesitamos en Exactamente. los hospitales. Muchas Así es, gracias, Alex. Jackie. Que Nos tengan vemos excelente muy noche. pronto. Así es. Gracias. Cuídense. Bye. Oigan, bueno, gracias a todos nuestros socios comerciales que son los que hacen posible que tengamos estas reuniones y estos eventos como es Master Series, en esta ocasión Master Series Evolution. Ya muchos de ustedes saben de qué se trata, 9 y 10 de julio, aquí en la Ciudad de México.
Al que le haga falta información, por favor, déjenos saber a través del chat de WhatsApp o a través de las preguntas y respuestas de aquí, del Zoom, y les mandamos la información necesaria. Iker, si me acompañas aquí a presentar esto, y es que, a ver, me parece importante platicar tantito sobre Master Series porque nuestro invitado del día de hoy, nuestro especialista del día de hoy, es uno de nuestros ponentes para Master Series. Así como el mes pasado tuvimos a Ivonne con nosotros hablando justamente, ya calentando motores para lo que vamos a platicar en Master Series, pues hoy tenemos a Esteban Sotomayor. Esteban, también si quieres ir prendiendo tu cámara, por favor. ¿Qué nos espera ahorita, Iker, en Master Series? ¿Cómo van los registros? Pues mira, realmente estamos, bueno, primero, buenas noches a todos. Estamos sumamente contentos. El año pasado tuvimos 85 hospitales registrados y ahorita tenemos más de 125 registrados. Es decir, hemos incrementado 47% el número de hospitales registrados a este evento. Es completamente gratuito para nuestros asociados y esto es gracias justamente a nuestros socios comerciales que nos permiten tener a este tipo de ponentes, a este tipo de eventos y sin ningún costo. Y además, lo que tenemos que recalcar, Alex, es que, y aquí lo tenemos en este slide, pues no nada más es para el dueño del hospital. Aquí es importante considerar traer a personal médico, personal administrativo, recepción, un poco que todos estén envueltos para poder empezar a considerar un cambio dentro de la organización de hospital. Y todo va enfocado hacia una alta productividad. Vamos a tener justamente parte de estos temas como el que vamos a tomar el día de hoy. Ya Esteban tendrá una plática específicamente para eso. Contaremos con una technician certificada para que nos diga exactamente qué hacen allá, cuál es la diferencia, en qué más nos pueden ayudar, de forma que podamos hacer que la función del médico veterinario dentro de nuestros hospitales sea mucho más especializada hacia diagnóstico a la cuestión médica y menos hacia sudar, hacer, tomar muestras, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo efectivo de nuestros médicos tiene que ser mucho más funcional y redituable para el hospital. Y es un poco el concepto que estamos tratando de manejar en Master Series Evolution. Oye, Iker, es que tenemos frente a nosotros, y me refiero frente a nosotros, hablando en tiempo, algunos retos bien importantes que además no son solo nuestros, están en toda Latinoamérica y por eso es tan importante la presencia de alguien que entiende de esto, como es Esteban Sotomayor. Si me das oportunidad, Iker, déjame nada más hacerle una primera pregunta a Esteban y ya luego te dejo a ti y yo me enfoco en las preguntas que tenga el público. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por tenerme aquí esta noche. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Estoy muy emocionado de poder compartir en Master Series Evolution. Sé que vamos a poderle sacar el jugo a muchos de los temas que vamos a compartir y especialmente en cómo volvernos más eficientes y productivos. Correcto, de eso se trata. Ese es el objetivo de Master Series, Esteban. Oye, a ver, hay una particularidad en tu currículum. Tú eres un CVPM, o sea, en español sería un C de casa, B de veterinario, P de Pedro, M de mamá. Que eso quiere decir Certified Veterinary Practice Manager. ¿Qué quiere decir eso? Porque es un concepto que en México no conocemos y que, si no me equivoco, eres el único o el primer latinoamericano en haber alcanzado esa certificación como Practice Manager. Dinos rápidamente qué quiere decir eso y ya te dejo con Iker para lo que tenemos preparado contigo. Perfecto, genial. Sí, es muy importante que les podamos dar esta información. El CVPM sale de una asociación que se llama VHMA, The Veterinary Hospital Management Association, la Asociación Americana de Administradores de Hospitales Veterinarios en Estados Unidos. Ellos tienen una certificación que es CVPM, Certified Veterinary Practice Manager, que después de cumplir ciertos requerimientos, tanto teóricos, tanto de educación formal y educación, digamos, en cursos y demás, y además después de haber pasado un examen bastante riguroso, con eso nos podemos permitir ya volvernos, digamos, un Certified Practice Manager, un CVPM.
Hoy por hoy soy la primera persona fuera de los Estados Unidos en tener esta certificación americana. Para mí es un honor poder compartir todo lo que he aprendido y claro, obviamente poder conectar tanto el área veterinaria desde un punto de vista americano a un punto de vista latinoamericano y cómo podemos, digamos, aprender lo mejor de los dos mundos. Y ahí es donde quiero siempre estar vinculando el conocimiento. Cuánto tiempo te lleva obtener esta certificación, Esteban? Bueno, primero debemos cumplir la parte de la educación formal. Yo tengo un máster en administración de empresas en la Universidad de Nueva Orleans. Tengo también un bachelor's degree en marketing igual de la Universidad de Nueva Orleans y un business administration también de la Universidad de Nueva Orleans. Lo que me ha ayudado a poder cumplir, digamos, estos requerimientos de educación formal. Y claro, de ahí sí ya nos vamos a la educación, digamos, continua, que debemos cumplir un número de créditos que sí es bastante, sí son bastantes, pero se puede lograr. Yo te diría que es un proceso de alrededor de por lo menos 2 años en completar la parte de educación y te diría que alrededor de un año más en prepararse para poder ya dar el examen, que el examen también se toma solo en ciertas épocas del año y bueno, es bastante complejo, pero estudiando, pues se logra. Así que también les animo a muchos a que puedan entrar a la página del BHMA. Tiene una suscripción anual. ¿Y qué es lo importante? Que hay un montón de contenido para ustedes de todo lo que estén buscando y hay muchas, digamos, asociaciones, conjuntos, donde van a poder sacar muchísimo provecho. Nos mandan informes mensuales de la situación americana, de los cambios, de los trends que vamos a comenzar a ver. Entonces, si es que a ustedes les interesa mucho la parte de administración, es indispensable que puedan tratar de estar ahí en el BHMA. Hacen un congreso anual, que es este año va a ser en Charlotte, ahí vamos a estar presentes también. Y les recomiendo mucho que vean el contenido que ellos tienen porque es espectacular. Perfecto, Esteban, pues de verdad que muchas gracias. Nos sentimos muy orgullosos de poder contar contigo, de que seas latinoamericano. Esteban, eres de Ecuador, creo que hemos mencionado. Tienes un hospital en Ecuador, un hospital de buen tamaño, así que sabes de lo que hablamos, de lo que carecemos y lo que necesitamos. Te dejo con Iker y yo atento aquí a las preguntas del público. Muchísimas gracias, Alex. Esteban, otra vez, pues buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Estoy muy emocionado realmente porque es un tema que a mí me interesa ya hace varios años. Tuve la oportunidad de estar en diferentes hospitales hace un par de años. Estuve casi 15 días visitando hospitales en Estados Unidos y justamente lo que estaba buscando es lo que ahora estamos logrando contigo, un poco cómo lograr, buscar aterrizar este funcionamiento dentro de nuestros hospitales. Y, y bueno, pues empezaré por preguntarte la pregunta general. ¿En qué consiste el modelo americano en una clínica veterinaria? Es importante mencionar que en Estados Unidos, pues no hay, o sea, sí hay, pero no hay tantos hospitales como de especialidades. Muchos funcionan como hospitales generales, pero se puede ir tomando pedazos de cada uno de ellos. Esteban, ¿en qué consiste el modelo americano de las clínicas veterinarias? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia que tenemos sobre los hospitales y clínicas que tenemos en Latinoamérica? Yo creo que es muy importante empezar por el tema de la demanda. Obviamente, Estados Unidos es un país gigantesco y hoy por hoy el modelo veterinario, los centros veterinarios que existe actualmente no logran cubrir o satisfacer las necesidades del mercado. Esto obliga a que tengamos muy pocos hospitales y muchísima demanda de medicina, lo que los ha obligado a los centros veterinarios a ver la forma de volverse mucho más eficientes. Entonces, buscan diferentes maneras de poder volverse productivos, porque también los costos de la medicina se han vuelto muchísimo más altos y por ende debemos ser muy eficientes en cómo se maneja. Trabajamos con muchas herramientas distintas, especialmente apoyándonos en lo que llamamos personal de soporte para poder llegar a ese modelo de eficiencia o productividad. Correcto. ¿Crees un poco
que se puede parecer ahora la dificultad que estamos teniendo, porque en términos generales hemos tenido la oportunidad de hablar con gente de diferentes lugares de Latinoamérica, inclusive en Europa, en Estados Unidos estamos seguros de esto, en el cual estamos teniendo dificultad para contratar médicos veterinarios. Entonces, lo que tenemos que ir buscando es la mayor eficiencia de estos veterinarios que tenemos para que tengan una productividad mucho más alta. ¿Crees que un poco en ese sentido ya nos estamos pareciendo a la demanda o a la problemática que tiene Estados Unidos y por eso sería importante poder adaptarnos a este modelo de eficiencia? Por supuesto que sí, y no solo por el hecho de la alta demanda, sino también por volvernos más eficientes. Para mí no es lo mismo volvernos productivos y la parte de eficiencia, para mí son dos términos que debemos manejarlos de diferente manera. Si es que nosotros tenemos un hospital, una clínica, un centro veterinario, donde estamos siempre pensando en contratar un médico veterinario, puede que podamos solventar muchos de nuestros problemas solventando personal de apoyo, contratando personal de apoyo, como puede ser, por ejemplo, auxiliares veterinarios o entrenar auxiliares veterinarios, mayor número de personas en servicio al cliente en el área de recepción. Y muchos de estos problemas los podemos solventar con este personal de apoyo. Entonces, yo sí soy un fiel creyente que si es que podemos comenzar a darles a nuestros veterinarios, podemos darles las herramientas del grupo de apoyo correcto para que ellos se puedan enfocar en la parte médica y quitarles más responsabilidades de los trabajos mecánicos, vamos a llevar a un equipo a volverse un equipo de alto desempeño. Vamos a ir, si tú me permites, Esteban, desmenuzando los pedazos. ¿Qué diferencia tiene el personal de recepción? O sea, yo recuerdo que en algunos hospitales los valoraban de acuerdo al número de citas concretadas. En general, los hospitales y las clínicas en Estados Unidos funcionan bajo cita previa. Entonces, la función del agente de recepción casi era llenar esa agenda y bueno, pues en Latinoamérica funciona para mucho resolver llamadas de cuánto costamos, en dónde, cómo llegar, etcétera. Pero en este caso, recepción, ¿qué ajustes crees que deberíamos hacer con las personas de recepción para poder, digamos, si no llegar, empezar a hacer esos pequeños cambios y esa diferenciación hacia nuestra gente de recepción para poder atraer a la gente? Porque nos ha tocado, lamentablemente, que llamamos al hospital fingiendo ser un cliente y el trato que recibimos por el personal propio de nuestro hospital no es el más adecuado ni el más cálido. Y lo más costoso de una empresa es conseguir un cliente nuevo. Y si nuestro recepcionista lo hace incorrectamente, pues va a hacer que todo el plan de marketing que se tenga, pues se venga abajo, ¿no? Y que yo creo que le acabas de dar a uno digamos, en el centro de los problemas. Una de las cosas que yo veo mucho es que el médico veterinario o los dueños de los centros veterinarios no le estamos dando la importancia correcta a recepción. Primero que, como tú dices, recepción va a ser el que esté recibiendo las llamadas. Entonces, es ese primer contacto y ahora respondiendo mucho el tema de los WhatsApp, de los mensajes de Instagram. Entonces, es el primer contacto que tiene nuestro cliente, uno. Y dos, el momento en que llega ese cliente, es la primera persona que va a recibir a este cliente y a este paciente. Entonces, tenemos que darles la importancia correcta y en realidad las herramientas correctas para que se vuelvan un aliado nuestro. Para mí, la recepción es uno de los corazones de mi hospital. ¿Por qué? Porque es el que debería ayudarnos a manejar nuestro flujo, ayudarnos, como tú dices, a tener nuestra agenda manejada de cierta manera y entender también el negocio para poder decir, ok, yo ya conozco a este cliente yo sé que le gusta hablar un poquito más, entonces no le voy a dar un slot de 15 minutos de tiempo, le voy a dar un slot de 30 minutos de tiempo. Es el semáforo que tiene que estar pendiente cuándo tenemos que entrar, cuándo debemos salir, que tiene que estar viendo cuándo, si tenemos alguna cita atrasada o no. Para mí, la área de recepción es uno de los cambios más importantes que nosotros tenemos que hacer. En Estados Unidos se maneja
una recepción, o sea, como recepción de telefónica y de cobro, y se maneja un CSR que se llama un Customer Service Relationship Personnel. Entonces, es una persona que solo se dedica a la experiencia del cliente dentro de nuestra clínica y a la comunicación, digamos, por ejemplo, con los clientes que están hospitalizados. Yo les hago una pregunta a todos los presentes. ¿Cuánto tiempo ustedes muchas veces pierden tratando de comunicarse con el cliente o comunicándonos con el cliente? Entonces, si nosotros tenemos una persona extra que nos pueda ayudar a solventar las preguntas básicas, que nos puede estar trabajando como un filtro para la comunicación, les aseguro que vamos a ahorrar muchísimo más tiempo. Entonces, solo dándoles este pequeño ejemplo, que lo vamos a indagar mucho más en Master Series, en uno de los cursos que vamos a dar, imagínense cuánto tiempo nosotros podemos quitarnos si es que solo tenemos una persona que nos ayude a manejar las conversaciones con nuestro cliente y cómo podemos cambiar la experiencia del cliente, cómo esta experiencia del cliente puede volverse mucho más atractiva. Entonces, te diría que ese es el primer paso, Iker. Bueno, y además de eso, después de la pandemia nos dejó una gran enseñanza en general a Latinoamérica, porque antes platicando con la gente decía, no, es que no podemos funcionar con citas, todo el hospital con citas, porque la gente no va, no es cumplida, etcétera. Y gracias al COVID vimos que realmente la gente sí estaba dispuesta a hacer citas, sí llegamos tarde a veces, sí pueden cancelar, etcétera, pero el personal de recepción puede ser una herramienta importante para, uno, tratar de confirmarlas y dos, reducir este porcentaje de cancelación, ¿no? Entonces, también por ahí podría ser una función relevante, ¿no? Claro que sí, como les decía, el proceso de entrenamiento que debemos tener con ellos es muy importante. Cómo podemos enseñarles también la comunicación de nuestras políticas y de nuestros procesos, que igual muchas veces perdemos muchísimo tiempo conversando acerca de alguna discusión pequeña con el cliente por algo que esté insatisfecho, por una política que no la teníamos clara desde un inicio y hace que un tiempo de conversación de un cliente normal de 2, 3 minutos se le agrega 10, 15 minutos y tengo atrás un Claro. montón de otros clientes esperándonos. Entonces, si tenemos políticas y procesos claros y ellos saben cómo comunicarlas de antemano, nos va a cambiar nos va a mejorar muchísimo la eficiencia. ¿Y Claro. dónde comienza el proceso? Desde la primera persona que recibe a nuestro cliente, a nuestro paciente. Esteban, en cuanto a los auxiliares, nosotros aquí en México en general les llamamos auxiliares. En Estados Unidos tienen la figura de technician, que son estas personas que se encargan, que no son médicos veterinarios, pues se encargan de cosas, digamos que de la parte médica, apoyando, inclusive realizando procedimientos que sí son médicos con el veterinario. En Latinoamérica tienen diferentes nombres. Sé que algunos lugares de Latinoamérica sí tienen como tal escuelas de entrenamiento de estas figuras, de auxiliares o de técnicos veterinarios, pero bueno, llamaremosles auxiliares. Hay una proporción que manejan en general en Estados Unidos acerca de cuántos auxiliares o personales de apoyo por cada veterinario debería de tener una clínica para ser eficiente. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esto? Claro, el BHMA, igual la asociación que conversamos un poquito antes, al iniciar la charla, nos dice que deberíamos tener 4.1 personas, es decir, 4 personas, o sea, de personal complementario por cada médico veterinario. En esos 4 personas, ¿qué está incluido? Está recepción, está un técnico veterinario o 2 técnicos veterinarios, y ahora en Estados Unidos cada técnico veterinario certificado tiene un auxiliar veterinario, porque claro, si lo vemos desde un punto de vista en cuanto a jerarquía, claro, como decía Iker, el técnico veterinario tiene ya un bachelor's, tiene ya Diploma. prácticamente grado universitario, y el auxiliar es una persona que puede haber cursado o tenido su experiencia, digamos, previa, y es el que le va a ayudar en las cosas, digamos, también más sencillas como limpieza,
correr ciertas muestras, etcétera. Sujeción del paciente, etcétera, El ¿no? paciente, etcétera, protocolos de poderle pasar medicamentos, jeringas, etcétera. Cambio de Siempre, vendaje. Sí. exacto, cambios de vendaje, todo lo muy básico y temas muy mecánicos los va a ayudar el auxiliar. Y de ahí tenemos un técnico, decimos de 1 a 2 técnicos por veterinario. ¿Por Sí. qué? Porque se divide en dos el proceso digamos, o la facturación anual de un hospital se divide en dos, en los procesos pasivos y los activos. En los activos se refiere a todo lo que es los ingresos que están producidos por un médico veterinario, en algún proceso donde el médico lo haya hecho directamente él. Cirugías, limpiezas, puntos, cualquier cosa que sea directamente tocado por el médico veterinario debería representar el 50% de los ingresos de un hospital veterinario de alta eficiencia en Estados Unidos. Y el otro 50% lo puede producir el técnico veterinario. Este Ujú. técnico puede realizar las limpiezas dentales, puede igual nos ayuda a realizar poner el tema de medicación, él corre los laboratorios, él toma las placas radiográficas, un sinnúmero de otras cosas muy ¿No? mecánicas. Inclusive le entrega el plan de trabajo Eh, ya firmado por el veterinario, ¿no? Correcto, obviamente siempre, y esto es algo muy importante que se los voy a enfatizar, siempre está en directa supervisión de un médico veterinario. No puede elegir él, por ejemplo, una medicación. La medicación se la tiene que elegir el médico veterinario. Él le va a decir la dosis, él le va a decir la concentración y él en base a eso debe aplicarla. Esa es, digamos, ya la parte, por así decirle, legal y ética que se debe manejar. Y ahí es, yo Claro. creo, algo que también es importante tocar, cómo la importancia de que también nosotros comencemos a empoderar y a delegar y a soltar y perder el miedo de que nos ayuden. La mayoría de los centros veterinarios nos pasa. El Sí. médico veterinario tiene cierto recelo a delegar, a permitir que se hagan este tipo de cosas un poco más básicas. Pero si nosotros los entrenamos y tenemos personas en las cuales confiamos y son parte de nuestro equipo, ¿por qué no? ¿Por qué no darles esa oportunidad de irles empoderando en sus responsabilidades? Bueno, Esteban, mencionas como actividades básicas, pero hasta hace unos años los veterinarios no querían que los auxiliares ni siquiera casi sujetaran al perro, querían ellos tomar la sangre, querían estar presentes mientras se toman los rayos X, cosas que son, como dices tú, muy mecánicas, que nos quita tiempo como veterinarios para poder hacer otras situaciones como diagnósticos, como evaluaciones, etcétera. Y bueno, afortunadamente eso ha ido cambiando y eso nos permite ahora tener este Master Series como una propuesta de eficiencia y demás, pero hasta hace muchos años, bueno, no tantos años, unos 5 años quizás antes de pandemia, eh, tú hablando con los veterinarios decían, no, o sea, eso es mi trabajo y casi quieren sudar y cortarle las uñas, quieren hacerlos ellos, etcétera. Entonces ahora justamente esto nos ha permitido que poco a poco empecemos a aprender a delegar situaciones que son repetitivas y como dices, tiene esos técnicos pues realmente no representan un riesgo para el veterinario porque justamente requieren su supervisión constante. Aún así, por supuesto, como en todos lados, hay técnicos que son mucho más inteligentes o adelantados que otros y entonces dicen, doctor, tiene tal, y hasta casi le sugieren al doctor y pues como ya se conocen, dice sí, ponle, etcétera, y se va haciendo algo automático, ¿no? Pero bueno, eso es un proceso un poco más adelantado, pero lo que quiero decir es, sí hay poco a poco un crecimiento de estas figuras para facilitar el trabajo del veterinario. Es a lo que voy. Al final termina siendo un facilitador de su trabajo. No tiene un veterinario que cargar al perro, que hacer las constantes, tomar temperatura, etcétera. Simplemente hacer ciertos detalles y tener esa información extra para su diagnóstico y de ahí continuar con el proceso, ¿no? Entonces, son facilitadores de nuestro trabajo, no son alguien, no son figuras que pongan en riesgo la figura como tal del veterinario, inclusive en Latinoamérica, que las leyes podrían ser un poco más flexibles si lo quieres decir de esta manera, ¿no?
Claro, todavía no hay muchas reglas, no hay muchas leyes en los diferentes países de Latinoamérica claro, creen esta división o esta protección a qué debe o qué no debe hacer un auxiliar veterinario. En el Ecuador ya hay centros que están tecnificando y graduando a técnicos veterinarios. Y claro, depende mucho de nosotros que les demos esa apertura para poder trabajar con ellos. Eh, Mucho depende de nuestra mentalidad. Yo creo que sí debe haber un cambio del chip en todos nosotros, de no verlo como una competencia. Nos cuesta mucho de verlos o quitar esto como un tema de competencia, me va a quitar el trabajo. Y no es quitarles el trabajo, sino es darles otras responsabilidades y que ustedes, los médicos veterinarios, sigan creciendo y se dediquen a lo que son mejores, que es la parte médica, que es la parte Claro. diagnóstica, es la parte quirúrgica. Entonces, darle más tiempo a ustedes, quitarles de esas áreas a veces también que son muy fastidiosas, que no tienen mucho sentido que ustedes las hagan, porque la importancia suya es en el campo, en el diagnóstico. Completamente. Para poner en contexto un poco a todos ustedes, una clínica, digamos que, o un hospital normal que tuviera 4 consultorios y esos 4 consultorios más o menos tienen una consulta por ahí y demás, funciona generalmente con 1 o 2 veterinarios. Ese es el promedio de una clínica regular, no la más grande, no la especialidad, pero promedio en Estados Unidos 4 consultorios y cada consultorio tiene un auxiliar porque los auxiliares reciben a estas gentes. Pero vamos un poco, bueno, espero que más o menos les dé una idea porque aquí, por ejemplo, un hospital que tiene 4 consultorios para pasar consultas al mismo tiempo, 4 al mismo tiempo, pues yo creo que debe estar teniendo al menos unos 5 o 6 veterinarios. Entonces, vean la diferencia en cuanto a costos, en cuanto a el valor de que tiene el veterinario dentro del centro, pero además los gastos de ese centro son muy diferentes porque mantiene a 2, entre comillas, estrellas o 2 diagnosticadores versus el salario que recibe un technician que es mucho más bajo que un veterinario, que debe ser una tercera parte o hasta una cuarta parte dependiendo de la situación. Pero bueno, retomando esto, Esteban, ¿cómo se divide el trabajo en estos centros veterinarios en Estados Unidos? ¿Cómo funciona? O inclusive si quieres ir en el paso a paso de una consulta, ¿en qué momento entran los technicians? ¿En qué momento entra el veterinario? ¿Cuándo vuelve a entrar el technician? ¿En qué momento vuelve a entrar el veterinario? O sea, ¿cómo funciona esta distribución de trabajo en términos generales? Bueno, como les decía, en Estados Unidos lo que vamos a hacer es prácticamente ya, yo diría que hoy por hoy no hay un centro veterinario que que no esté trabajando bajo citas o que su mayor capacidad de clientela esté cubierto por las citas. Son muy pocos los que tienen espacios abiertos para lo que se llama walk-ins, que son personas que vienen directamente a la clínica. Las recibe recepción, como les decía, o el CSR. El CSR va a tomar, digamos, obviamente ya los datos básicos de la clínica y esa información básica la va a pasar al technician. El technician va a ser la primera persona que reciba al paciente. El technician va a tomar todas las constantes, va a realizar el examen médico básico, va a realizar varias de las preguntas ya básicas que necesitamos, alimentación, comportamiento diario, caminatas, etcétera. Todos los datos que nosotros necesitemos, el technician ya los va a hacer. Luego pasa esta información básica al médico veterinario, que todavía no ingresa al consultorio, le recomienda ciertos exámenes y comienzan ya a realizar los exámenes. Entra el technician nuevamente al consultorio y es el que le presenta, digamos, las recomendaciones que está realizando el médico veterinario. Acepta el cliente y comienzan ya el proceso de realizar los exámenes para luego entregárselos al médico y poder ya realizar el diagnóstico. Aquí hay dos diferencias. Eh, en algunos casos, en algunos centros en Estados Unidos, el médico es la persona que entra a hablar con el cliente de los exámenes que se va a realizar
En otros, que ya son, digamos, hospitales de alto volumen y de alta densidad, ya no entra el médico veterinario hasta el final del proceso. Entonces, depende mucho de qué tipo de hospitales del que estamos manejando. Se llaman high touch, o sea, que tienen mucho roce con el cliente, u otros de alto volumen, donde un alto volumen vamos a tener consultas donde el médico veterinario interactúa máximo con el cliente 10 minutos. En nosotros el promedio es alrededor de 15 minutos a 20 minutos. Entrega los resultados al médico, se ve el diagnóstico y ahí sí entra el médico veterinario a explicarle ya el tema diagnóstico y los pasos a seguir. Si es que ya no hay mucho más que hacer o ya se acabó ahí el proceso, pues entra en la receta que ya es dada por el médico veterinario y el technician ya le entrega la receta y explica cualquier tipo de proceso ya adicional que se necesite. Y prácticamente lo manejan así, o sea, es decir, yo les diría que entre el 90 y el 85% de la consulta va a estar manejada por el técnico veterinario, más no por el médico veterinario. La parte ya la muy cerebral, la parte más fuerte es la que va a estar dirigida por el médico. Entonces, como ven, es manejarnos mucho con el técnico. No les digo que lleguemos a ese punto. Creo que todavía nos falta entrenamiento técnico formal de los técnicos veterinarios para poder llegar a ese punto de los auxiliares, pero sí comenzar a ver formas de cómo podemos utilizar a nuestro personal de apoyo de mejor manera. Como les decía, desde cosas tan sencillas en recepción que nos ayude a manejar el flujo y a nuestros auxiliares a que sean los encargados de ya realizar al 100% temas de tomas de muestra, temas de radiografías, temas de uso de laboratorios y demás, ya deberían ser hechos por nuestros auxiliares, que muchas veces también Claro, son pasantes de estudiantes de veterinaria que tenemos el claro. acceso a tener en casa. Entonces, la idea es, como les menciono, no es que tengamos una revolución y que lleguemos a eso, pero que sí tengamos la opción de decir, ok, ¿cómo puedo volverme más eficiente? ¿Qué cosas puedo yo delegar y encargar para yo dedicarme a lo que más me gusta, que es la parte médica? Bueno, o sea, de hecho, esto que comentas es muy importante. El año pasado, en Master Series del año pasado, teníamos a una Mónica Dixon, que es una eh, practice manager de varios hospitales de los más importantes en Estados Unidos, en todo California y Oregon y demás. Y decía, pero ¿por qué ustedes no le confían a los técnicos que ustedes tienen? No, pues que no tenemos la figura de técnicos. Entonces, ¿qué son? Pues son estudiantes de veterinaria o pasantes de veterinaria y decía, ¿cómo es posible que no confíen en ellos si ellos sí tienen un entrenamiento médico, ¿no? Inclusive aunque vayan a mitades o a tres cuartas partes de la carrera, tienen una preparación más médica que el technician técnico más certificado en Estados Unidos. Es una gran diferencia. Entonces, un poco, de hecho es una pregunta que teníamos ahí en cuanto a que decían, en humanos, las enfermeras se encargan de las constantes de los pacientes. ¿Por qué tendríamos que confiar en técnicos veterinarios acá? No tengo el nombre del doctor o de la doctora, pero justamente aquí lo primero que tenemos que hacer es, antes de empezar en toda la revolución, y si un técnico es cualquier persona que le gusten los perros y hay que entrenarlos, los técnicos o los auxiliares que ya tenemos son pasantes de veterinaria o son estudiantes de veterinaria que tienen un avance que correr, obviamente, un entrenamiento que tomar, pero realmente ellos pueden tomar constantes y además nosotros podemos llegar a reforzar en ciertos puntos específicos, es decir, el auxiliar puede tomar la temperatura, puede pesarlo, puede tomar la historia clínica, la anamnesis, revisar el expediente, ver qué se hizo antes, y llegar con toda esa información sobre el veterinario y el veterinario volver a auscultar porque tiene más experiencia en sonidos pulmonares, en palpación, en lo que tú quieras, pero el proceso ya es mucho más corto de examen físico de un veterinario. Entonces, partiendo de ahí, esa podría ser una primera introducción hacia este cambio que estamos hablando, Esteban, ¿o cómo lo ves? Y yo lo veo de una forma como tú lo mencionas, y que no debemos correr antes de gatear. No podemos compararlo todavía a Estados Unidos porque no tenemos ni la legislación
que lo manejan un técnico veterinario certificado en Estados Unidos, se gradúa de 4 años de su programa universitario y después va a dar un examen en el estado donde quiera trabajar para poder ya estar certificado en ese estado para poder trabajar. Entonces, claro, estamos muy atrás de eso y la idea no es que tengamos que hacer esto mañana porque no es la idea. La idea es poder irnos abriendo estas ideas nuevas de cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, como les decía, ¿cuánto tiempo les puede tomar o les toma muchas veces una placa radiográfica? No menos, yo diría que no menos de entre 10 minutos, 15 minutos si tengo un perro muy inquieto, donde tengo un médico veterinario ahí que podría estar atendiendo a otro cliente, que podría estar hablando con otro cliente, que podría estar diagnosticando a otro cliente. ¿Cuánto tiempo o me puede tomar para mí, por ejemplo, cosas que a veces parecen sencillas, pero donde uno pierde muchísimo tiempo? ¿Cuánto tiempo le demora al médico veterinario tomar el teléfono y hablar con el laboratorio externo para pedir una orden? ¿Quién debería estar o nos podría estar ayudando a realizar esos procesos? Esos Claro. procesos tranquilamente los podría estar realizando nuestra recepción o nuestro auxiliar veterinario y nosotros dedicarnos en la parte de diagnóstico. Entonces, claro, si es que yo mando tres muestras diarias al laboratorio externo y ya tengo que llamar 3 veces en el día al laboratorio externo que me lleva 5 a 10 minutos por llamada, estamos hablando de 15 minutos diarios a 30 minutos diarios. Esa es una consulta. Claro. La idea es que el enfoque no esté en entregarles todas las responsabilidades, sino también ver procesos que podemos delegar a otras personas. Ahora, Esteban, un poco respondiendo, complementando lo que tú comentas, en los hospitales que yo estuve rotando en hospitales de alta especialidad, de emergencias generales, etcétera. Las personas o los técnicos que tenían certificados como tal, en general eran los jefes de technicians, es decir, eran las cabezas y muchas veces tenían otros más, como dices tú, los de soporte, que no eran especializados, pero estaban bajo un mando. O sea, todavía hay una subcadena de mando abajo. Es decir, no todos los technicians que están en los hospitales, todos son certificados. O sea, porque esos cobran mucho más que un technician no certificado, ¿no? Aunque tiene que tener cierta afinidad, tiene que cumplir ciertas cosas, depende del estado. En algunos estados no les piden nada más que les gusten los animales y en otros les piden un estudio, ¿no? Pero a lo que voy es, estos que dices pasaron 4 años, tuvieron que pasar un examen, etcétera, pues generalmente son las cabezas o los directores o los coordinadores de la parte técnica de una clínica veterinaria, ¿no? Perdón, Alex, creo que estás por ahí con alguna pregunta. En realidad es que tenemos muchas preguntas ya aquí en el chat, Iker y Esteban, y creo que hay cosas bien interesantes. O sea, mira, por ejemplo, Jessica Mejía dice, a ver, ¿y cómo creen que en México los propietarios van a recibir que sea un técnico el que revise a su paciente, tome las constantes y luego entra el médico a dar un diagnóstico? Si ahorita estamos en una situación en la que quieren al especialista, ¿no? Y buscan eso y no, ni siquiera una preconsulta aceptan. Y mira, sin que seamos nosotros los que demos la respuesta, Carlos Fernández, un poquito más adelante, pone, necesitamos más utilizar a nuestro personal técnico e ir educando al cliente a que el veterinario no hace todo. Yo creo que este ejemplo que tú me dabas, Iker, cuando planeábamos esta plática, de que, a ver, tú vas al pediatra con tus hijos y no es el pediatra, no es el especialista el que los pesa y el que les toma las constantes, por lo menos las constantes más básicas. Es más, ni siquiera el enfermero, puede ser la recepcionista. La cosa, aquí nos dice el doctor Vigil, aquí no tenemos technicians, así es que seguimos en lo mismo. Es que justo, doctor Vigil, lo que queremos es encontrar cómo aprovechar mejor lo que sí tenemos.
de manera que no nos comprometa legalmente ni éticamente, como también bien lo decía Esteban hace un momentito, ¿no? Tenemos que ir, Eduardo Mercado nos dice, tenemos que irlo madurando, sí, necesitamos irlo madurando hasta que no tengamos technicians preparados formalmente, nosotros tenemos que ir formando a nuestros auxiliares, no les llamamos technicians, a nuestros auxiliares. ¿Qué sí pueden hacer? ¿Qué trabajo le pueden quitar al especialista? Porque luego de repente tenemos a nuestros especialistas cambiando vendajes. ¿De verdad necesitamos que sean ellos? ¿No? Entonces, ahí es donde está este cambio de mentalidad en cómo le hacemos para aprovechar mejor lo que tenemos. Recuerden que la escasez de médicos veterinarios, pues es un hecho. Entonces, es global. tenemos que aprovechar mejor lo que sí tenemos y se va a poner peor. Entonces, tenemos que aprovechar mejor lo que sí tenemos. Justo de eso se trata este tema de hoy y lo que viene en 2 semanas en Master Series. Básicamente era eso lo que quería comentar sobre los comentarios de del chat. Iker, adelante. Bueno, Alex, y respondiéndole a Jessica, por ejemplo, no, una forma de hacerlo esto paulatinamente, ¿qué pasa si yo como médico, como usted médico especialista, sale y le pregunta al propietario, ¿qué pasó? Ah, pues viene a consulta con usted porque está con tal situación. Ok, y vas junto con tu auxiliar y decir, mire, Juanito va a ir tomándole sus constantes, les va a preguntar algunas cosas, va a revisar su expediente y yo ahorita lo alcanzo en el consultorio. En esos 15 minutos que vas a dejar a Juanito a cargo de eso, puede tomar temperatura sin ningún problema, pesarlo, preguntar la historia clínica, puede revisar el expediente, etcétera. Entonces no vas a llegar a hacer un diagnóstico como tal con eso. Vas a tener un previo, o sea, te van a anticipar qué es lo que ha habido, llegas a hacer preguntas abiertas, llegas a rehacer examen físico, pero ya no todo, sino las partes específicas que necesitas. Y entonces con eso puedes empezar a pensar en hacer un diagnóstico. Entonces, me parece que sí se puede hacer. Nosotros lo hacemos en el hospital y es el primer paso que estamos tratando de hacer justamente para empezar a desmitificar esta parte de que yo como veterinario tengo que cargarlo, besarlo, hacer diagnóstico, tomar la sangre, sudar con el perro. O sea, necesitamos empezar a dividir esta parte y que quede muy claro cuáles son las funciones. No sé si, doctora Jessica, con esto más o menos, pues vamos por la misma línea y cree que con esas partes que estamos comentando, muy pequeñitas, pero al final son 15, 20 minutos en las cuales ese veterinario puede revisar otros rayos X, puede atender otra llamada, podría atender a otro cliente, podría haber un hospitalizado, ¿me explico? Y son pequeños ahorritos de tiempo que podemos tener para la especialización. No sé cómo veas, Esteban, esta situación. Yo creo que también ahí, como tú dices, si es que nosotros vemos, como les decía, 10 pacientes diarios y me puedo ahorrar 5 minutos en cada uno, ya liberé 1 hora de mi tiempo, casi 1 hora Así de mi es. tiempo. No lo veamos desde un punto de vista que pueda atender un paciente más, porque puedo dedicarme a llenar mejor ya la información El médica en mi expediente. expediente. Puedo tener 1 hora extra para almorzar correctamente. Puedo tener 1 hora extra para compartir con mi familia. Completamente. Esa hora que nos podemos, digamos, ahorrar en el día, la podemos usar de diferentes maneras. No necesariamente para atender a un paciente, sino también para mejorar la calidad de vida de nosotros mismos. Otra cosa que para mí es Oye, importante, déjame, Alex, Esteban, déjame preguntarte una cosa. Es que ser más... sí, dale. O bueno, sí, dale Alex, y yo ya le sigo después de lo que quería decirles. Es que justo tiene que ser a favor del bienestar de todos. Y esto no debería de significar en ningún momento disminuir la calidad de servicio que le estamos dando ni a los clientes, ni a los pacientes, ni a nuestros compañeros de trabajo. O sea, se trata de trabajar mejor y entonces que todos salgamos beneficiados. Claro, Completamente. completamente de acuerdo y como les decía, ok, cambiémosle el nombre a técnico de técnico veterinario y auxiliar veterinario y cambiémosle a estudiante veterinario. Cambia mucho la figura, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que nosotros le decimos, ok, en mi hospital tengo tres estudiantes de medicina? Sí,
¿cómo está? Le presento, él es uno de nuestros estudiantes de medicina veterinaria que viene de la Universidad de la UNAM, de cualquiera de las universidades más importantes, está haciendo una pasantía con nosotros. Él le va a ayudar haciendo unas preguntas y yo enseguida vengo a complementar. Igual, todo depende de cómo manejemos esa comunicación para que se escuche incluso mejor. Ah, tienen hasta un semillero de estudiantes acá en el hospital. Wow. Todo, como ven, todo va a depender de cómo lo vayamos manejando. Si es que nosotros, una de las cosas que también es muy importante en Estados Unidos y que como ven ahorita ya está DECRA trabajando en No One More Pet, la parte mental, el agotamiento mental. ¿Qué pasa con los médicos veterinarios hoy por hoy que tienen que pasar de realizar una eutanasia a los 5 minutos con una sonrisa a atender la nueva familia con un cachorrito? La parte mental es muy compleja hoy por hoy y es lo que más nos debe interesar a nosotros, cómo poder mantener ese equilibrio de nuestro equipo. Entonces, si yo sobrecargo a mi equipo, no le doy, digamos, esta ayudita extra o esta mano extra que les pueda ayudar a tomar, como les digo, cosas básicas como placas, exámenes, anotaciones, escribir la receta mientras yo le voy dictando, etcétera. Todo eso es tiempo y es calidad a mi equipo. Le estoy dando calidad de vida, calidad de equipo. Entonces pensemos mucho también en los beneficios que eso nos puede traer y la tranquilidad que eso puede traer a nuestro equipo. Darle esa mano extra. Esteban, hay un dato ahí importante, que un veterinario en Estados Unidos promedio tiene que pasar 2.2 consultas por hora. Y las best practices, o sea, los mejores hospitales pasan hasta 4.1 consultas por hora cada veterinario. Obviamente no solo, porque si lo pensamos así como en Latinoamérica es cómo le va a hacer, aquí la gente no quiere pasar 5 minutos con el propietario, no quiere que nada el veterinario esté 5 minutos con nosotros, quiere que lo atendemos completo, etcétera. Pero justo es un proceso de educación, un proceso de entrenamiento para que el tiempo que está el veterinario con el cliente es tiempo de calidad. Un poco en esto va mi pregunta. Ellos manejan que una consulta normal del veterinario dura 15 minutos, 20 minutos, y si te pasas de eso, te cobra una consulta extendida. Pero una vez más, no es toda la consulta, porque simplemente tomar el historial clínico, evaluar al paciente, pesarlo, si después de la evaluación necesita pruebas de laboratorio, todo eso lo hacen los technicians o como dices tú, el estudiante de veterinaria o el auxiliar o como quieran decirle. Entonces, realmente las consultas no son de 20 minutos, son un proceso muy parecido al que tenemos en Latinoamérica. La diferencia es el tiempo efectivo de veterinario sobre el paciente, sobre el diagnóstico, sobre el propietario. Básicamente, así es como calculan estos tiempos, porque si no, 4.2 consultas por hora sonaría como si tuviéramos un veterinario pulpo, ¿no? O sea, imposible de lograr. Claro, yo creo que también ahí es muy importante mencionar el hecho de las herramientas, digamos, que podamos brindarles a nuestros médicos en la parte de tecnología, ¿no? Eh, y también pensar un poco cómo es el antecedente, por así decirlo, económico de ese médico veterinario. ¿En qué sentido? Los estudiantes de medicina, el estudiar medicina veterinaria en Estados Unidos es una de las carreras más costosas que existe. Es la tercera carrera más costosa de todas. Entonces, en promedio, el promedio de deuda de un médico veterinario al graduarse es de $150,000. Entonces, el médico veterinario, como bien dice la frase que mencionan los norteamericanos, time is money, el tiempo es dinero, por supuesto, el tiempo es dinero. Y ellos tienen que cubrir una deuda gigantesca que le están acarreando atrás. Entonces, van a ver la forma de también aprender, y también yo creo que es muy importante para nosotros el aprender a nuestros clientes a poderles también hacerles entender que nuestro tiempo también es valioso porque tengo que cuidar de otro paciente, porque tengo atrás 10 hospitalizados de los cuales me tengo que fijar. Entonces, como tú dices, sí que es mucho la comunicación que yo puedo tener con esa persona. ¿Cuántos nos pasa? Y creo que ahí sí muchos se pueden relacionar, que terminan siendo el psicólogo de ese cliente, que viene el cliente a contarle la vida y milagros
de su familia y uno también está, bueno, tengo que ya ir, tengo que hacer, cómo uno lo puede, cómo puede ir, digamos, uno entrenándole a su cliente para que ya entienda que tengo otras responsabilidades. Y algo es tan sencillo como también tocar esos puntos, digamos, del corazoncito, de la empatía, donde mire, tengo otro paciente que es tan importante como el suyo atrás hospitalizado y me encantaría poder brindarle más tiempo, pero tengo que estar pendiente de ellos también. Entonces son herramientas de comunicación pequeñas que, claro, podemos nosotros de poco en poco irles enseñando a nuestros clientes para poder acortar también esos tiempos de consulta, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante que lo vayamos con el tiempo manejando y trabajando. Esteban, Iker, denme oportunidad. Sí, se lo tenemos que ir mostrando a nuestros clientes, sin duda, Esteban, pero primero se lo tenemos que ir mostrando a nuestro equipo que es posible controlar las conversaciones con los clientes, que es posible delegar si tenemos gente bien elegida y bien capacitada para hacer las cosas que queremos. Aquí no existe la figura de technician, sí, cada quien va haciendo los suyos. ¿Qué queremos que sí hagan? Tomar muestras, sacar placas de rayos X y meter historias clínicas. Bueno, ¿cuánto tiempo le pueden quitar a un veterinario haciendo eso? Es importante. Entonces, justo ahí es donde sí podemos tomar acción, ¿no? Y Alex, Claro que sí. complementando lo que dices, también, por ejemplo, nos comentan en el chat que la curva de aprendizaje de un recién egresado, pues es larga hasta que puedan tener las habilidades blandas de comunicación, de manejo de estrés, manejo de tiempo, manejo de conflicto, todo ese tipo de cosas. Pero qué mejor que este pequeño pedacito que estamos dándole de 15 minutos para que haga un examen físico, pregunte con el cliente y además el cliente sabe que él no le va a resolver las dudas, o sea, no lo estamos comprometiendo, no puede decir esto es lo que tiene su paciente, establecer o delimitar perfectamente su función, pero sí le permite empezar a hacer ese intercambio, esa interacción con el propio cliente para empezar a hacer sus primeros pininos de comunicación, para poder empezar a hacer sus repeticiones de auscultación para ver si encuentra algo, para poder hacerlo más eficientemente. Y entonces también es parte de este proceso de crecimiento para que una vez que tenga título, pues ya vayamos soltándole nuevas funciones. Entonces me parece que todos ganamos con este proceso, ¿no? Desde corto plazo y a largo plazo. Ahí, Iker, me encantaría tocar un poquito lo que vamos a ver en Master Series, que me parece que es muy importante mencionarlo y que lo mencionó ahorita Alex. Si es que no tenemos al equipo correcto y al grupo correcto y no los entrenamos de la mejor manera, no vamos a poder tener eficiencia, no vamos a poder buscar productividad. Lo más importante es siempre nuestro equipo, tener un equipo, cómo poder elegir un equipo, dónde buscar. Eso lo vamos también a ver en una de las charlas de Master Series, que creo que va a estar espectacular. Y claro, ahí es otro tema que también y que para mí es muy importante y los quiero mencionar. No solo pensemos en estos estudiantes como una carga, porque claro, la rotación del personal con las nuevas generaciones es cada vez más rápida. Ya los médicos veterinarios no pasan tantos años con nosotros. Antes en promedio, yo les podía decir que mi hospital tenía un promedio de 4 a 5 años por médico veterinario. Ahora con las nuevas generaciones se ha reducido muchísimo. Incluso llegamos a tener casi rotaciones de 1 año, 2 años, que son pocos, es rapidísimo, entran y salen los médicos veterinarios. Y si es que yo tengo, como yo le digo, una cantera, un grupo de auxiliares, digamos, o médicos ya por graduarse que están en escalera, listos para salir y saben cómo hacemos las cosas acá porque llevan con nosotros 1 año, 2 años ya de proceso. Cuando alguien se va, se abre una apertura, ellos ya tienen un trabajo asegurado y mi trabajo de entrenamiento va a ser menor porque enseguida ya puedo ingresar a nuestro sistema. Y ya tengo nuevamente un médico veterinario que sabe nuestra cultura, cómo hacemos las cosas, nuestro trabajo, nuestras políticas, y es muchísimo menos tiempo, muchísimo menos desgaste también para nosotros los dueños de los centros veterinarios. Completamente, Esteban. Esteban, ¿sí o no podemos ya
sino al todo, pero empezar a poder adaptar en Latinoamérica este proceso americano? Al 100%. Te digo que al 100% porque la mentalidad americana es buscar eficiencia y procesos. Entonces, si es que nosotros nos dedicamos hoy por hoy a ver dónde estamos perdiendo tiempo, ya es una forma de poder ingresar a este modelo americano. Es tan sencillo como eso. Si es que nosotros Perfecto. nos tomamos el tiempo de decir, aquí estoy perdiendo 5, 2, 3 minutos, ya estamos comenzando a copiar ese proceso. Vamos a tener una especialista, la licenciada Iván Guerrero, para justamente ver esta parte de implementación, pero me gustaría mucho que nos platiques, Esteban, qué temas vamos a tener contigo, aparte de esto de implementación del modelo americano, qué temas vamos a tener, qué van a tener nuestros participantes contigo en los diferentes temas que estamos tomando, o sea, como un pequeño resumen rápido de lo que vamos a tener. Y bueno, pues si nos ayudas a invitarlos a inscribirse, rompimos realmente el récord del año pasado, tenemos más de 124 hospitales registrados, tenemos más de 300 personas ya registradas, realmente estamos muy contentos, pero me gustaría mucho que los invites mostrándonos qué vamos a aprender contigo, Esteban, en las charlas que tienes, además de este del modelo americano, y pues que les hagas una invitación a nuestro público a terminar de registrarse y si vale la pena que además de los dueños se metan algún jefe de área médica, quizás alguien de recepción, quizás una persona de recursos humanos a este curso para que justo una unidad o un núcleo de esa clínica o ese hospital empiece a tener la idea y empiece a trabajar en su propio modelo, porque esto cada quien tiene que adaptarlo justamente a sus necesidades, ¿no? Bueno, lo que podría decirles para complementar, uno es, las mejores ideas van a salir de su equipo. Entonces, entre más personal de su equipo pueda venir, va a ser mejor, porque les aseguro que recepción va a tener ciertas ideas, sus auxiliares, sus médicos, los administrativos, y cualquier persona que ustedes crean que no va a tener ideas, las va a tener, se las aseguro, si nosotros les permitimos que las hablen. Entonces, el momento en que nosotros les damos la oportunidad de abrir sus ojos y que abran sus alas, pues les aseguro que van a salir de ellos mismos las soluciones para volvernos más eficientes y poder delegar de mejor manera. Una de las cosas que vamos a conversar en una de las charlas es lo que hemos venido conversando, cómo podemos aplicar el modelo americano pero con casos clínicos, es decir, con casos, digamos, no clínicos, pero casos que yo he visto dentro de las asesorías que realizo en Latinoamérica, cómo los podemos aplicar, qué yo he visto y qué podríamos cambiarlo aplicando el modelo americano para trabajar de mejor manera. Entonces vamos a ver ahí unos casos que nos pueden cambiar un poco la mentalidad, ver más a fondo cómo podríamos aplicarlos. Como les decía, yo soy un fiel creyente de la eficiencia, de poderles dar una eficiencia no por productividad económica, sino por calidad de vida para mí y para mis médicos veterinarios. Entonces, para mí es muy importante poder contratar a la gente correcta y que mi gente esté muy feliz. Entonces, vamos a hacer una pequeña analogía ahí con el fútbol, ahora que estamos en toda la época de la Copa América, de cómo poder elegir a ese once ideal, a ese grupo ideal para que trabaje con nosotros. ¿Qué podemos hacer para mantenerlos felices? Igual vamos a hablar un poco ya una charla un poco más numérica, un poco más complicada, digamos, no complicada, pero sí un poco distinta, donde vamos a poder ver cómo los cambios numéricos nos pueden llevar a identificar los servicios más importantes y los departamentos más importantes. Entonces vamos a hablar un poquito de costos, de cuál es la mentalidad, de cómo podemos manejar nuestros KPIs para llegar a un KPIs que digamos son los medidores que debemos trabajar todo el tiempo para poder ver nuestra eficiencia. Entonces vamos a hablar un poquito ya más de la parte numérica. Y claro, y por último hablaremos de para mí que son los tres procesos fundamentales siempre en la experiencia del cliente, que es hablar de los procesos, las personas y el lugar. ¿Cómo podemos complementar estos tres aspectos para brindar una experiencia extraordinaria para nuestro cliente? Y aquí, sin estos tres, no podemos brindar eficiencia. Entonces, esto es un poco de lo que vamos a conversar. Como les digo, Master Series Evolution va a ser espectacular. Está Amy Newfield, que para mí Amy Newfield es
Todas sus charlas son increíbles. Tiene 2 libros que se los recomiendo mucho, que están espectaculares. Van a aprender muchísimo de ella. Les recomiendo que estén porque vamos a tener también un panel donde vamos a estar los dos conversando. Jamie es muy, muy creativa y sabe muchísimo del tema, así que les recomiendo que estén ahí para poder estar en este foro. Y además Ivonne, que ya estuvo con nosotros en nuestro evento durante Ambepe, que ya la conocerás, nos ayuda mucho a aterrizar un poco. A veces decimos, sí, está interesante, pero no se va a poder, o cómo lo voy a hacer, o cómo empiezo, y te va mucho llevando de la mano en cómo aterrizar e implementar de a poco y a tu velocidad y a tus necesidades lo que vas necesitando. Y me parece que va a ser altamente productivo. Te digo, estamos sumamente contentos. Tenemos 47% más hospitales que el año pasado y creo que va a ser, como dices tú, espectacular, Esteban. Te agradecemos muchísimo tu tiempo el día de hoy, tus conceptos. Estamos muy contentos de verte ya en pocos días. Y pues, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alex. No sé si hay alguna pregunta para terminar o algo que necesitemos, sino para Mira, en agradecer también a realidad, Esteban. sí, no, mira, nada más quiero decir que hay buena participación aquí en las preguntas y respuestas y hay controversia, por supuesto, ¿no? Me refiero a quienes creen que sí se puede, quienes creen que no se puede. Y yo lo que les puedo decir es, vengan el 9 y el 10 a Master Series, porque ahí además de todo, además de poder platicar entre nosotros, que ya nos conocemos muchos de nosotros, van a tener a la mano ahí a un Esteban, van a tener a la mano a una Amy, y les van a poder hacer las preguntas que algunas de estas nos están haciendo aquí en el chat. Y ese contacto es lo que va a enriquecer muchísimo este evento. Entonces, ya pusimos ahí en el chat la liga para registrarse. Todos están bienvenidos, todo su equipo, todos los que quieran traer, bienvenidos. Saquémosle provecho a la gente que va a estar con nosotros ahí. Nada más, Iker. Muchas gracias a todos, socios comerciales. Esteban, por supuesto. Tú, Iker, por conducir la plática con él. Listo. Gracias. Muchas gracias a Muchísimas gracias todos. a todos. Que tengan Gracias, muy buena noche. Esteban. Gracias, Esteban. Muchas gracias por todo tu tiempo, por tu entusiasmo, por, por todas las juntas que hemos tenido para poder llevar a cabo este evento que estamos muy emocionados. Y bueno, pues Alex, respondiendo un poco a esto, quizás para algunos quizás no es para todos esta situación y cada uno tendrá que verlo, pero antes de decir que no se puede o que sí se puede, valdrá la pena tener la comunicación con los expertos, aclarar esas dudas directamente y entonces ya cada quien determinará si es o no el momento o si se puede o no se puede, dependiendo de cada caso, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la propuesta. Muy bien. Correcto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Muchas gracias. todos. Buenas noches. Ay, buena noche.